El día de hoy está con nosotros la consejera jurídica Luisa María Alcalde y está también José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Hace, pues, no sé cuándo, más o menos un año, o menos de un año, quizá un año, se aprobó una nueva ley para telecomunicaciones, radiodifusión y telecomunicaciones. Si recuerdan, lo que era el IFETEL dejó de existir y se creó una comisión con autonomía técnica, que es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. En esta nueva ley, una de las grandes o de los grandes cambios que hubo es el derecho de las audiencias, que es una petición de hace muchísimos años de la sociedad, porque el derecho a la información veraz pues es un derecho constitucional del pueblo de México. La comisión el viernes de la semana pasada emitió una serie de lineamientos que están a consulta pública en este momento. Esa es una tarea de la comisión con su autonomía técnica, pero consideramos relevante que todas y todos conozcan en qué consisten estos lineamientos. Entonces le pedí a la consejera jurídica que pudiera presentarlos, qué fue lo que presentó esta comisión. Se abre la consulta pública para que se pueda participar y se pueda pues llegar a los lineamientos de manera definitiva, que tienen que ver con el derecho a la información. Entonces, Luisa María nos va a explicar qué es lo que dice la ley y cuáles son los lineamientos que emitió la comisión el viernes de manera muy relevante. Y está Pepe Merino para poder contestar alguna duda relacionada con todos estos temas. Entonces, le pido a Luisa María que nos haga la presentación. Eso por un lado. Por otro lado, la consulta pública que se está emitiendo es tanto para las empresas que se dedican a la telecomunicación como para las personas, para que todos podamos participar en la definición de estos lineamientos, desde quienes tienen una radio comunitaria hasta las grandes empresas o la ciudadanía en general. Ahora sí, Luisa María. Muchas gracias, presidenta. Aquí voy. Muchísimas gracias, presidenta. Con su permiso, medios de comunicación, pues vamos a presentar estos lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones el pasado viernes, que tiene que ver con la protección de los derechos de las audiencias. ¿Quiénes son las audiencias? Pues todas y todos nosotros que vemos la televisión, que escuchamos la radio. Adelante. Primero, antecedentes importantes. En 2013, desde 2013, se introduce en nuestra Constitución los derechos de las audiencias, se incorpora en nuestro texto constitucional. En 2014 viene una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, donde ya se expresa de manera más aterrizada estos derechos. Fíjense bien, unos años después, en 2017, viene una contrarreforma en donde se eliminan los derechos de las audiencias. Después, la Corte, en 2022, invalida la contrarreforma y establece que era un retroceso el quitar de la ley el derecho de las audiencias. No es hasta que llega la presidenta que se emite una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, donde se recupera y se fortalecen los derechos de las audiencias. Valga decir que la contrarreforma se da impulsada por el Partido Acción Nacional. Adelante. Lineamientos generales, primero que nada, decir, como aquí ya se expresó, que es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones quien emitió y trabajó estos lineamientos que hoy están a consulta pública.
Son 20 días de consulta, del 27 de julio al 21 de agosto. Este es el portal, incluso pusimos el QR porque todas y todos podemos participar. Participación activa de audiencias, concesionarios, academia, organizaciones civiles, con el objetivo de enriquecer, es decir, de conocer y de en todo caso hacer propuestas sobre estos lineamientos que ya se encuentran en este portal. Adelante. ¿En qué consisten los lineamientos y a quién aplican? Bueno, los lineamientos fijan la ruta para hacer efectivos los derechos de las audiencias. Se definen con precisión los conceptos establecidos en la ley para que no haya laxitud, subjetividad o discrecionalidad a la hora de interpretar dicha ley. Estamos hablando de radio y televisión. Estos lineamientos aplican para radio y televisión y son obligatorios para concesionarias de televisión abierta y radio, las concesionarias de televisión y audio de paga, así como las programadoras, tanto de uso comercial como de uso público, como también de uso social. Se definen en los lineamientos cuáles son los derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios para proteger dichos derechos. Se obliga a los medios a contar con un código de ética y también designar personas defensoras de las audiencias. Y finalmente se contemplan mecanismos de protección para las audiencias a través de las quejas. Lo vamos a ver ahora. Adelante. ¿Cuáles son los derechos de las audiencias establecidos en la ley y en estos lineamientos? 1. Recibir información veraz y oportuna. La obligación o responsabilidad de los medios es no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual. Número 2. Distinguir entre información noticiosa y opinión. No es lo mismo emitir una opinión que dar una noticia. El medio debe garantizar la distinción entre noticia y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla o cortinillas o plecas. No tratar de engañar a la audiencia, es decir, esto es una opinión o esto es una noticia. Ambas cosas se valen, pero hay que aclarar de qué se trata. 3. Distinguir entre publicidad y contenido. Ese es el derecho que tenemos las audiencias y la responsabilidad del medio es asegurar la diferencia entre lo que es publicidad y contenido a través de menciones, mensajes en pantalla o plecas. Esto es publicidad, esto es contenido. 4. Derecho de réplica. Permitir que las personas soliciten al medio corregir información falsa o inexacta que afecte su imagen. Y finalmente, se innova también en esta ley, en estos lineamientos, sobre las audiencias con discapacidad. Contar con servicios de accesibilidad a personas con debilidad auditiva y contar con representaciones visuales respetuosas e inclusivas. Adelante. Respecto al código de ética, todas las estaciones de radio y televisión deben emitir un código de ética y este código de ética debe incluir mención expresa de los derechos de las audiencias, procedimientos para presentar quejas ante las personas defensoras de las audiencias, criterios editoriales y valores que aseguren que difundir información noticiosa se cuenta con elementos para concluir que la información es veraz y mecanismos para la designación de las personas defensoras. A su vez, todas las radiodifusoras y televisoras deben contar con personas defensoras. Para radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, la persona deberá provenir de la misma comunidad. Las personas defensoras deben regirse por los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia.
las personas defensoras no deben tener conflicto de interés, se designará al menos una persona defensora por concesionaria y finalmente tendrán a su cargo la atención de las quejas presentadas por las audiencias. Finalmente, y como último punto, la queja, el procedimiento que tenemos las audiencias. Adelante. ¿En qué consiste? La persona que forma parte de la audiencia presenta una queja. La defensoría, el defensor de las audiencias, recibe la queja y pide un informe al medio. Si se vulneraron los derechos, emite una recomendación a dicho medio. Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir. Y en casos extremos donde hay, no se siga, digamos, y no se respeten los derechos de las audiencias, puede llegar a haber multas y sanciones como última instancia a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La Defensoría tiene un plazo para resolver las quejas de 20 días. Estos son los lineamientos, 20 días de consulta, así que un llamado a que los conozcan y a que puedan participar. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Esto viene de la ley que fue aprobada y ahora son los lineamientos. Está consulta, incluso han estado participando en la emisión de los lineamientos muchos de ustedes y también de las empresas grandes de telecomunicaciones, pero se abre consulta para que todas y todos participen. Esta comisión regula radio y televisión. Le preguntaba ahora a Pepe Merino, porque por ejemplo la prensa escrita pues no está incorporada en este proceso. Tendría en todo caso que revisarse si es necesario o no. O las plataformas, que también no están en esta regulación, que son temas pues que están también a discusión de la sociedad.